están ustedes, estimados amigos de este canal de YouTube? Dime con quién andas y te diré quién eres. Es un antiguo pensamiento que hemos escuchado reiteradas veces. Creo que se puede aplicar a esta campaña electoral. ¿Con quién anda o quién simpatiza con el candidato Castillo para tratar de entender un poco quién es y qué representa en términos políticos? Dado que el señor Castillo no se muestra como debería hacerlo un candidato responsable en entrevistas, en debates, trata de esconder de las cámaras, de hacer apariciones muy rápidas o de aceptar debates condicionados a ciertos requerimientos que minimicen su exposición. Un candidato, mucho más un candidato a la presidencia de la República, tiene que exponerse a todo tipo de cuestionamientos, preguntas, observaciones, precisamente por el altísimo cargo que pretende obtener mediante el voto popular. Los ciudadanos tenemos derecho a saberlo, tenemos derecho a conocerlo, tenemos derecho a entenderlo, las propuestas que piensan son las mejores para el país. Pero el candidato Castillo no ayuda. Entonces, vamos a hacer algunas especulaciones, basadas en hechos reales, pero especulaciones, no porque querramos hacerlas, sino porque hay que hacerlas para tener algún nivel de conocimiento de lo que no nos quiere decir o confirmar el señor Castillo. Tanto el señor Castillo como algunos de los pocos voceros que dan entrevistas, hace poco he escuchado a la candidata a la vicepresidencia por primera vez en una entrevista radial, y dado que han hecho lo imposible los representantes de Perú Libre de tener la menor cantidad de debates. El Jurado Nacional había planteado 4 debates y al final, al parecer, vamos a quedarnos en 2 oficiales, oficiados por el Jurado Nacional de Elecciones, uno de candidatos, iban a ser 2, y uno de equipos técnicos. En fin, espero que se realicen, al menos eso, por respeto a la ciudadanía. Pero yo quiero comentar ahora una situación de una noticia que surgió hace unos días en que se señalaba que el señor Pablo Iglesias, político español, iba a venir a Perú a dar su respaldo al candidato Castillo. Situación que al parecer no se ha producido, pero más que si se produjo o no la reunión, interesa ver por qué el señor Iglesias y el partido Podemos en España simpatizan, vamos a decir así, con la candidatura del señor Castillo, porque ese es un hecho. No habrá venido a la reunión, pero hay una clara afinidad entre el partido Podemos de España y el gobierno venezolano de Maduro. Hay una vinculación muy estrecha entre Pablo Iglesias y Evo Morales de Bolivia. Se habla incluso de alguna vinculación de Pablo Iglesias con el gobierno iraní. Entonces, bueno, esos son algunos de los nexos que en América Latina tiene el partido Podemos y particularmente el señor Pablo Iglesias, que hasta hace poco era el vicepresidente del gobierno español. ¿Quién es Pablo Iglesias? Bueno, de lo que hemos podido averiguar, tratamos de hablar con seriedad, buscando fuentes que nos den elementos ciertos, no especulaciones acerca de personas que mencionamos. El señor Iglesias es un profesor, tiene 43 años, es un profesor que no era muy conocido como profesor de la Universidad Complutense de Madrid, pero se hizo conocido porque tenía un programa televisivo, La Tuerca, que lo presentaba como un, digamos, político, un analista, no muy radical, por cierto, en ese tiempo, y que aprovechó unas circunstancias de protesta espontánea
en España, ¿no? Protesta que se llamó el 15M, donde se hicieron ocupaciones pacíficas de algunos lugares de Madrid para, de alguna manera, protestar por lo que consideraban sectores de la clase media y sectores de trabajadores de España que no estaban siendo atendidas sus reclamos y sobre, evidentemente, el deterioro que los ajustes económicos que se tuvieron que hacer en España produjo en un buen número de familias en España. Entonces, el surgimiento político del señor Iglesias está vinculado a esas presentaciones públicas en un canal de televisión, en un programa que él tenía, y a esta situación coyuntural de protesta espontánea frente a un gobierno español, que en ese tiempo era el gobierno del presidente Rajoy, que, si bien es cierto, evitó que España pudiera llegar a una situación de crisis económica como la que tuvieron, por ejemplo, Grecia y Portugal, los ajustes económicos que se tuvieron que hacer, la disciplina fiscal que se tuvo que imponer, generó crecimiento económico, pero generó también pérdida de bienestar social para mucha gente. Y eso generó desconcierto, generó protesta, generó malestar. Pero luego, el señor Iglesias forma parte del partido Podemos, que es un partido de izquierda en España, que junto con el otro partido Ciudadanos, que es un partido de derecha, entran a la escena política española que estaba básicamente con el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, el primero de izquierda y el segundo de derecha. Entonces, Podemos, Ciudadanos, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, más algunos partidos de algunas zonas independentistas en España, representaban entonces el nuevo escenario político que se denominó efectivamente la nueva política. Bien, ¿qué es lo que ha hecho Podemos ya en su ejercicio parlamentario? Como ustedes saben, en España es un gobierno parlamentario. El jefe de Estado es el rey, pero el jefe de gobierno es elegido entre un representante del Parlamento, ¿no? Del Parlamento español, que obtiene la mayoría o unas coaliciones que le permiten tener mayoría y entonces ser gobierno. Entonces, Podemos interviene en la política española con representantes en el Parlamento y tiene una actuación importante junto con otros partidos de izquierda para censurar el gobierno del presidente del gobierno español de entonces, Mariano Rajoy, del Partido Popular. Esa es la circunstancia que permite subir al poder al presidente Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, que es actualmente, sigue siendo el presidente del gobierno español, que gobierna una situación como la que he comentado, a partir de una situación como la que he comentado, y gobierna en alianza con fundamentalmente Unidas Podemos, que es una coalición del Partido Podemos del señor Iglesias con el Partido Comunista. Entonces, hecho este recuento muy breve de los acontecimientos que enmarcan la presencia política del señor Iglesias, el señor Sánchez es elegido presidente del gobierno español, del PSOE, y nombra vicepresidente al señor Iglesias. O sea, hasta hace poco, el señor Pablo Iglesias ha sido vicepresidente del gobierno español por la alianza política de Unidas Podemos con el Partido Socialista Obrero Español. Resulta que algunas de las acciones que ha desarrollado el señor Iglesias y su partido Podemos, tanto desde la acción parlamentaria cuanto desde la tarea ya ejecutiva como vicepresidente, son muy preocupantes no solo para España, sino por lo que significan para otros países que pretenden tomarlo como modelo, o a los que asesora o con los que está vinculado. El señor Iglesias ha sido, durante este ejercicio parlamentario y ejecutivo como vicepresidente, un defensor de posiciones autoritarias,
de posiciones totalitarias, de posiciones incluso intolerantes, al punto de promover o defender cercos de personas que iban a las casas de los opositores, los políticos opositores, a hacerles, digamos, una especie de presión o a fastidiarlos en su ámbito familiar, porque en el pensamiento del señor Iglesias, todo aquel que no piensa como él o como su partido, pues está cayendo en una suerte de posición de extrema derecha o de alguna otra posición radical que sin duda revela solamente, como digo, intolerancia. El señor Iglesias tiene estas ideas desde joven, porque en una sesión de la Cámara de Diputados española, que está en las redes, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, del Partido Popular, le recordó que su padre, el padre de Pablo Iglesias, fue por lo menos una persona que alentó, apoyó a un grupo terrorista, el FRAF, que estaba en absoluto desacuerdo con la transición española hacia la democracia. Y aunque los hijos no tienen por qué, digamos, explicar todos los temas de los padres, es claro que hay un antecedente que lleva al señor Iglesias a tener estas ideas, un poco desde el café, un poco desde la comodidad de la cátedra universitaria o del video o de la presentación en medios de comunicación, pero de plantear hechos de violencia, planteamientos radicales y de acusar de fascistas a todos aquellos que no piensen como él. El señor Iglesias, como parte de su participación como vicepresidente del gobierno español, ha tenido, a pedido de él, participación muy importante en el sistema de inteligencia español y en radio y televisión española. Como parte de una estrategia, ahora viene lo que nos interesa al Perú, de implementar el modelo bolivariano, mal llamado bolivariano, porque Bolívar no tendría nada que ver con esto, pero el modelo venezolano, ¿no? En España. Ese es, de alguna manera, en síntesis, lo que podríamos decir de lo que pretende políticamente el señor Iglesias. Y entonces ha intentado desarrollar en España esta propuesta, que a mi juicio es totalmente equivocada, por ubicación geopolítica y características de cada uno de estos países, pero bueno, y en ese intento ha tratado de copar instituciones, de copar información, incluso intentando llegar a copar instituciones del Poder Judicial, de los jueces, ¿no? De manera tal de lograr que todo aquello que se oponga a los planteamientos totalitarios, radicales que tiene, pues no puede avanzar. Sin embargo, no ha tenido éxito en este propósito, felizmente, porque hay un pequeño detalle que el señor Iglesias probablemente no calculó al principio, y es que en Europa, España, dentro de la Unión Europea, las cosas no pueden hacerse, digamos, porque un país solo lo decide. Ya forman parte de un cuerpo colegiado político, económico, comercial, que es la Unión Europea, pues la Unión Europea y su gobierno en Bruselas no van a dejar que un principio básico de la integración europea, que es fortalecer la democracia, la institucionalidad y las libertades, sea resquebrajado en alguno de los países miembros. En consecuencia, frente a esa circunstancia y a pesar del poder que ha llegado a tener el señor Iglesias, sin embargo, yo creo que buscó una manera de avanzar desde otra óptica, ya no desde el gobierno nacional, sino desde un gobierno regional, nada menos que el gobierno regional de Madrid o la Comunidad de Madrid. Y renunció a la vicepresidencia para presentarse como candidato por su partido Podemos a la Comunidad de Madrid, al gobierno de Madrid. ¿Y lo que sucedió? Sucedió que perdió de una manera, digamos, calamitosa, quedó último, ¿no? A pesar de que tuvo el apoyo del gobierno del PSOE para su campaña en Madrid.
Pero último, tan vergonzoso ha sido el resultado que tuvo que declarar que se retiraba en la política después de este. El problema es que retirarse de la política es una declaración que nunca se cumple, uno nunca se retira de la política, puede tener un perfil bajo en la política, pero definitivamente retirarse es muy difícil. Y creo que en este caso no hay una excepción con el señor Iglesias, al punto que su fracaso en Madrid y su intento desde el gobierno nacional de avanzar en su estrategia, que tampoco ha funcionado, lo lleva ahora a pretender tener una influencia en los países de América Latina, en los países que, como los nuestros, como el Perú, pues todavía tienen una precaria institucionalidad, todavía tienen instituciones débiles, todavía el balance de poderes no es el deseable para una democracia madura. Por supuesto, no tenemos un régimen de integración como en la Unión Europea que evite situaciones de autoritarismo y aún de radicalismos en medio de la democracia, como son los casos que hoy ocurren en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, por mencionar 3 casos. Entonces, viene otro tema muy preocupante. Iglesias ha auspiciado dentro del gobierno, dentro de la coalición de gobierno con su partido Podemos, que se generen condiciones mucho menos, digamos, rígidas, facilidades, entre comillas, para los que se encuentran en prisión con sentencias de terrorismo, que han tomado las armas, que han tenido acciones violentas, que han generado muertes en España. Y hay personas que están, digamos, cumpliendo sentencias. Se está generando, auspiciado, repito, por esta coalición, una serie de legislaciones que están permitiendo, por ejemplo, que algunos de esos terroristas ya, digamos, sentenciados, vayan a sus regiones y en esas regiones, por algún esquema de amnistía o de otra facilidad, pues pueden finalmente ser libres. Y entonces yo recuerdo, a propósito de esto, la declaración que hizo el candidato Castillo, que la hizo, porque está en las redes también, que si llegaba al gobierno iba a liberar al señor Antauro Humala. Por cierto, ahora en las últimas semanas, algunos de los pocos que declaran de Perú Libre han dicho que eso no es así. Están desmintiendo algo que está probado en los videos. Mi pregunta es, ¿cómo un personaje como el señor Iglesias, con estas características que he comentado, de ideas totalitarias, radicales, intolerantes, de propuestas vinculadas al comunismo y a modelos claramente fracasados como el de Venezuela, intentando ingenuamente, desde mi punto de vista, llevarlos a una realidad como la de España, pretendan ser ahora los ejemplos o las influencias o las amistades que se utilizan para posibles gobiernos en América Latina, en este caso la del señor Castillo, que es candidato a la presidencia de la República. Dime con quién andas y te diré quién eres. No se habrá producido la reunión, pero es lo de menos. Lo que importa aquí es cuán parecidas son las ideas, las propuestas que el señor Castillo ha hecho, no sé si coordinándolo con el señor Iglesias, que no, pero definitivamente ahí están, convergiendo, ¿no? Con ideas que hay en Bolivia, ¿no? Que hay en Venezuela, que hay en Nicaragua, que hay en Cuba, países donde lamentablemente la democracia y la libertad no existen y donde los modelos económicos han fracasado y siguen fracasando. El mejor ejemplo de esto es, miremos, los millones de venezolanos que están fuera de su país porque no tienen cómo vivir dignamente dentro de su propio país. Un punto más. El señor Iglesias, además de estos elementos que he comentado, es un político español que no ha sido muy coherente entre su discurso y la práctica que él como político ha
ha tenido ya en sus funciones de gobierno. El señor Iglesias ha sido o es un personaje que ha hablado muy mal de los políticos de derecha o de otros políticos españoles, ¿no? Diciendo que eran políticos que tenían signos exteriores de riqueza. Pero esto es muy comentado en España, y lo pueden verificar en las redes también. El señor Iglesias se ha comprado, es propietario de una vivienda de más o menos $1 millón de valor. Y obviamente no ha tenido, al momento de comprarse esa vivienda, que entiendo incluso tiene una piscina, ningún escrúpulo para decir, no, yo no debo tener una vivienda así porque yo pienso en un gobierno comunista y he declarado que todos los que tienen estas maneras de vivir son personas que no están de acuerdo con las necesidades de España. Bueno, cuando le tocó tener su propia vivienda, dejó su discurso a un lado. Y incluso personas allegadas de su familia tienen cuentas corrientes. Eso también es un tema que está absolutamente hecho público en España, de $1 millón. Entonces, hay aquí también un tema de grave incoherencia entre la palabra y la actuación. Dime con quién andas y te diré quién eres. Las amistades, quienes pretenden de alguna manera ser mencionados como posibles aliados en un futuro gobierno del señor Castillo, no son de ninguna manera referentes que puedan, en el caso del Perú, ayudarnos a mejorar nuestra economía, a mejorar y fortalecer nuestra democracia y la institucionalidad. Es muy preocupante esta situación y muy bien valdría la pena no solo conocer a quiénes son las personas que rodean al señor Castillo. Ya sabemos que el señor Cerrón está ahí, aunque solamente a través de mensajes de Twitter, ¿no? O de chateos, ¿no? Que se hacen en las redes, porque no quieren aparecer en una foto juntos en este momento. También sería importante conocer a todos los técnicos que están alrededor del señor Castillo. Muchos de ellos están siendo reclutados apresuradamente antes del debate técnico. Es una cosa muy curiosa que un candidato que pretende ser presidente de la República esté haciendo entrevistas para ver si tal o cual persona se incorpora a su equipo de gobierno, posible gobierno, a su equipo técnico. Aunque ya dijo que los equipos técnicos son cosas del pasado, pero en fin, tiene que cumplir ese requisito aunque él piense que no sirve, ¿no? Entonces, además, hay una cosa muy curiosa, una serie de personajes que se están autoinvitando, se están autoproponiendo para poder ir donde el señor Castillo, en un afán claro de protagonismo, de captar un titular de periódico o unos minutos o segundos en una radio o en una televisión de alcance nacional. El Perú está de por medio. El Perú no está para juegos y para este tipo de improvisaciones. Pero al punto central de este video, qué preocupantes son sus amistades, señor Castillo, o qué preocupantes son las personas de otros países que tienen legitimidad para poder hablar lo que quieran, pero que expresan que están viendo con simpatía su candidatura. Muy preocupante para el Perú y para los peruanos, y espero que este sea uno de los temas que tomemos en cuenta al momento de ir a votar. Los peruanos necesitamos tener asesores también, ¿por qué no?, que vengan con experiencias de otros países, pero que ayuden a fortalecer la democracia, a garantizar las libertades, a generar un mayor crecimiento y una mayor inversión para que haya empleo e ingresos en el Perú, a mantener la estabilidad económica y de ninguna manera que vengan a generar autoritarismos, radicalismos, situaciones de intolerancia política, que sin duda solo harían más daño del que ya tenemos con tantas crisis. Muchas gracias.